No le des todo al capitalismo, no le des todo al faraón, no le des todo al César de este tiempo. No le des todo tu tiempo, no le des tus hijos, no le des tu vida. Todo le damos al Dios del dinero. Todo le damos al Dios de la carne, el cuerpo, la materia. Creemos que tenemos que darle a los niños, a nuestros hijos, a las generaciones futuras, riquezas materiales, herencias, autos, casas. ¿Todo eso nos va a durar para siempre? ¿Les va a durar a nuestros hijos para siempre? Todo ese esfuerzo que estamos haciendo, abandonando nuestra familia, abandonando nuestras comunidades, en pos de la riqueza material, descuidando a nuestros hijos, permitiendo que el materialismo entre a nuestro hogar y lo destruya. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena solamente por unas monedas que creemos que heredar oro o plata a nuestros hijos es lo mejor? Cuando en realidad lo que debemos de darles es espiritualidad. La base de nuestra vida debe ser el espiritualismo. Está bien trabajar, porque es una ley, pero tratemos de que no toda nuestra vida se trate de trabajar, y mucho menos para ejércitos políticos, ejércitos religiosos o ejércitos de empresarios, que al fin de cuentas, entre todos, están destruyendo la vida y la naturaleza y al espíritu. Por eso en este tiempo estamos viviendo esta decadencia moral, este estancamiento moral. Además, el espíritu es un siervo. ¿Quiénes nos están gobernando? ¿No acaso son esos empresarios, esos religiosos, esos políticos? Cuando en realidad deberían estar gobernándonos nuestras conciencias. Ese es el gobierno que debemos de escuchar siempre, y al único que debemos de escuchar, al de la voz de nuestra conciencia, que es el gobierno de Dios, el gobierno espiritual de Dios, donde no hay errores, donde sí hay justicia, donde hay paz, verdadera paz, no un control que se hace con armas. Cuando un grupo somete a otro grupo, un grupo armado somete a otro grupo armado, eso es la política. Todos son terroristas, porque por las armas no se va a lograr la paz. Por las armas solo se logra control, sometimiento, miedo, temor. Y eso es lo que le dan al pueblo a través de los militares, a través de los grupos armados, del crimen organizado. Quien quiera que sea que porte un arma homicida, incluyendo las armas morales, es decir, las que matan la fe, roban la honra, porque el dolor moral también es real. Entonces, ¿de dónde viene la verdadera moral? De Dios. Lo altamente moral y espiritual es lo que tiene que gobernarnos. Sobre eso tenemos que hacer nuestras leyes, para que entonces este mundo no sea un infierno, que es el que hemos estado haciendo desde hace miles de años, por falta de espiritualidad. No estamos más adelantados que los pueblos primitivos que sí supieron reconocer en la naturaleza a Dios, que creó todo el universo. Ellos sí sintieron, presintieron al espíritu y a la reencarnación. Y ahora, con nuestra ciencia, queremos hacer un reino donde desaparezca todo concepto de Dios, de moral, de espiritualidad, convirtiéndonos en prostitución.
Porque es lo que gobierna ahora. Una prostituta gobierna al mundo, con sus leyes, con sus decretos, con sus guerras, con su comercio y su rapiña. Y en eso nos ensuciamos las manos día a día, porque no hay caridad. Si hubiera caridad, no tendríamos necesidad de hacer tantas y tan diversas formas de comercio en donde nos ensuciamos las manos por unas pocas monedas, porque hacemos lo que sea por dinero, por cosas, robamos, mentimos, estafamos, humillamos, despreciamos, igual las religiones, que lucran con la doctrina cristiana, que lucran con lo espiritual. No importa si son cristianos o budistas o hinduistas o cualquier religión nueva o antigua, el egoísmo es el que ha tomado esas revelaciones del espíritu y sus enseñanzas para formar religiones alrededor de estas enseñanzas y revelaciones, como la del espiritualismo, donde también se está intentando hacer una nueva religión con fanatismo, con idolatría, con supersticiones, con vicios y errores. ¿Es así como queremos construir el nuevo mundo? ¿Es a esto lo que le llamamos civilización? ¿Progreso? ¿Paz? ¿De qué presumimos cuando hablamos de nuestra ciencia y de que vamos a la luna y de que hacen turismo en el espacio o en el fondo del mar? ¿De qué presumimos si conocemos tan poco del universo y de sus leyes y de la física y de la química y de la biología? ¿Por qué caemos en esa arrogancia de negar a Dios cuando nosotros mismos no nos conocemos, no conocemos nuestros dones, atributos, potencias y facultades espirituales? Somos ignorantes y desconocidos de nosotros mismos. Eso es lo que es el ser humano ahora. Un robot, un muñeco, encadenado por doctrinas de hombres, como el comunismo, el capitalismo, el socialismo, humanismo, populismo y todas las filosofías materialistas en la que le hemos dado vueltas en la historia. Y la historia se repite porque no salimos de lo mismo, porque no queremos ver la verdad del espíritu. No queremos reconocer esa vida que tiene derechos, que tiene evolución, que tiene desarrollo y que no se puede negar ahora porque se despiertan los dones en todos. Unos de forma natural y espontánea, otros a base de estudio, meditación, análisis y práctica de las lecciones espirituales. Pero están ahí como prueba. La evidencia, la clarividencia, el sueño profético, la intuición, el análisis, la palabra, etc. Tantos dones que tiene el espíritu que lleva el ser humano. No lo vemos porque somos ciegos. Y quien esté preparado podrá ver a Cristo y su advenimiento junto a su mundo espiritual de luz. En este momento, también podremos hablar del advenimiento de Quetzalcóatl, porque también ahí están sus revelaciones, sus enseñanzas. ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo era? ¿Cómo hablaba Quetzalcóatl? ¿Cómo era su enseñanza? No vamos a caer en materialismos de decir que Quetzalcóatl era blanco o que Cristo era blanco, como nos lo presentan en tantas imágenes de un hombre europeo. Ni tampoco vamos a decir que María la Virgen es morena, porque solo eso es caer en racismos, razonamientos materialistas, que solamente nos llevan al mismo error de que un grupo someta a otro grupo, porque en el espíritu no hay
raza, no hay color, no hay aroma, no hay nacionalidad. Todos llevamos un espíritu independientemente del lugar donde vivimos en el planeta. Porque todos llevamos una sangre roja. A similitud, todos llevamos un espíritu lleno de virtud, de potencias, de facultades, de dones, atributos, misiones. Que esté dormido es otra cosa, que esté como muerto es otra cosa, que Cristo viene a resucitar a los muertos, sí, pero es en espíritu. Escuchémosle a Él. Ya no serán los falsos dioses los que nos aconsejen. Demos al César lo que es del César, es decir, trabajemos, pero tengamos ambiciones espirituales, porque todos los mercaderes o empresarios tienen ambiciones insanas. Si tienen 10 empleados, quieren 20. Si tienen 10 tiendas, quieren 20. O 100. O todas las que se puedan. Si tienen un poco de riqueza y el que fue pobre, que ahora es rico, quiere más. Y por eso hay desigualdad en el mundo, porque no hay caridad, no hay amor. Solo hay codicia, solo hay avaricia, solo hay ambición material. Sí, seamos ambiciosos, pero de los dones y de las facultades espirituales, de los tesoros espirituales. Todas esas son cadenas que nos atan en espíritu. Incluso en materia, porque estamos acondicionados a vivir dependiendo del empresario o del religioso o del político o del rey. Cuando en la naturaleza podríamos ser libres. Hay pueblos que obtienen de la naturaleza gratuitamente y nosotros queremos esclavizarlos con nuestras doctrinas de hombres, con nuestra política, con nuestra religión. Y vamos y nos acercamos a esos pueblos nativos en son de paz, decimos. En son de progreso, hablamos. Pero en realidad lo que les llevamos son nuestros errores. Y no concebimos la idea de que el hombre sea libre. Porque somos como los pájaros que nacieron en jaulas. Y creemos que los pájaros que vuelan en el cielo tienen que estar en jaulas. Porque es el egoísmo el que nos domina. Porque se necesita ser egoísta para hacer lucro de las enseñanzas y revelaciones espirituales. Porque se necesita ser egoísta para hacer lucro con el fruto de la tierra, que es gratuito para todos, al igual que el amor de Dios. Porque cuando compramos amor, ya no es amor, es un servicio, es prostitución. Y todo el mundo estamos prostituidos. Cuando damos una moneda la damos con desprecio, si es que la damos, porque no tenemos otra cosa que dar. A pesar de que hay miles de formas de hacer la caridad. Caridad no solamente con los nuestros, caridad con el vecino, con los demás pueblos, con las demás naciones, y así esa caridad podría salvarnos de las guerras fratricidas. Esa caridad podría salvarnos del hambre, de la miseria en el mundo. Esa caridad, que es hermana del amor, es la que nos puede salvar moral y espiritualmente. Esa práctica constante de la virtud.
Conocimiento y práctica de las lecciones espirituales es lo que necesitamos ahora. No diplomas de la universidad, no diplomas o reconocimientos de la sociedad, que al fin de cuentas es una sociedad materialista, en donde reconoce el estatus social, en donde diferencia las clases sociales y económicas, en donde la cultura es lo más importante, en donde todavía nosotros imponemos esa cultura a otros pueblos, o los mismos pueblos toman esas culturas como propias y desechan las suyas y desaparecen. Por eso no caigamos en esos errores de dedicar nuestra vida a fomentar el materialismo, que es el veneno del espíritu. Seamos conscientes de que tenemos, además de cuerpo, que es el vestido del espíritu, conciencia, que es a la que debemos de escuchar. La parte divina del ser humano es la conciencia, la espiritual es el espíritu y la materia es la carne. ¿Quién debe de estar en primer lugar? El espíritu, guiado por la conciencia, y la carne al final. Que si necesitamos abrigarnos en invierno, que si necesitamos zapatos o calzado, tenemos necesidades como seres humanos, porque los seres humanos no tenemos piel, como lo de los animales, que nos cubre de los elementos. Desde ahí empieza el problema. El alma del ser humano es diferente. También su misión. Y no la estamos cumpliendo. No al menos con Dios, ni con nuestra conciencia, sino que estamos cumpliendo misiones materiales en pos de un falso progreso, imponiendo nuestras ideas de hombres en forma de política, imponiendo nuestra cultura y tradiciones en forma de religiones, imponiendo nuestra ciencia materialista en forma de artefactos, naves espaciales y cosas que sorprenden a los jóvenes, las generaciones nuevas. Pero a nosotros no nos sorprende nada de eso. Como espiritualistas, debemos de principiar. Siempre que nos confundamos, volver a la esencia, a lo básico, a la espiritualidad verdadera. Porque ahora está de moda tantas espiritualidades o espiritualismos que tienen un poco de verdad si sabemos buscar. Si le quitamos toda la paja, todo lo superficial, encontramos al espíritu, pero en general la humanidad está perdida en muchos caminos. Por eso es importante volver a la esencia. Y eso va para las religiones y sectas. En cuanto a lo político y social, es tener un equilibrio tanto con Dios como con lo material como con la naturaleza. Esa es nuestra misión. Eso es el ejemplo que le debemos de dar a nuestros hijos. Porque al día, cada día nos alejamos un poco más del plan divino.
Cada día que pasa en nuestra vida nos alejamos más de cuando éramos niños. Los niños corren, quieren ser adultos para pecar. Los jóvenes que tienen más alcance la libertad o el libertinaje caen en los vicios, en el robo, en la inmundicia del mundo, que son las bajas pasiones. Eso es ser adulto en el día de hoy. Ser adulto es ir a una guerra. Ser adulto es tomar, fumar, drogarse. Ser adulto es ser corrupto. Y ni los políticos ni los religiosos tienen la fuerza para detener toda esta maldad. No es necesario que un político te diga, tú tienes que dar el 10% de tu riqueza a los pobres, como una ley, y te obligue, aplicándote un impuesto. Eso ya no es caridad. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo por voluntad propia, por convicción propia, por fe, por mérito, porque nos queremos ganar el cielo. Porque no vale arrepentirse al último momento. No es así como funciona lo espiritual. Si vamos a hacer algo espiritual, hagámoslo ahora, dejando todos los errores, los vicios, la idolatría, el fanatismo, las supersticiones. Y poco a poco nos iremos acercando más a Dios. No nos dediquemos 100% a lo material, a la riqueza material. Siempre habrá algo para comer, para vestir, cuando nos dedicamos a la labor, a ser labriegos de la obra espiritualista, que es la continuación de la doctrina cristiana. Es la misma obra que no inicia en Cristo ni en Moisés, sino en la eternidad. Siempre ha sido el mismo mensaje. Sin embargo, se nos está pidiendo un cumplimiento superior, porque estamos capacitados para hacerlo, porque lo necesitamos. En esta etapa materialista de la humanidad, donde alcanzamos una mayor altura de maldad humana y el estancamiento moral y espiritual, es necesario hacer cada uno de esos esfuerzos de dejar la superstición, la idolatría, el fanatismo, los vicios y los errores. De, por ejemplo, mandar a nuestros hijos al ejército, ya sea de políticos, de religiosos o de empresarios. Dejemos de darles carne de cañón. Y nosotros no queramos convertirnos en eso. No queramos ambicionar esas ilusiones materiales, porque nos van a llevar a la tristeza, a la soledad, a la angustia, al miedo. Y para evitar todo eso, para eso están las leyes de Dios. No por nada están ahí desde hace
miles de años. Nos quieren evitar el dolor. ¿Quiénes? Dios y su mundo espiritual. Nos quieren evitar el dolor, el sufrimiento, la pena, la tristeza, la maldad. Dios es la barrera que nos evita pecar. Nosotros mismos nos buscamos el dolor, la maldad, la tristeza, la soledad, la angustia, la desesperación, la ira, la guerra. Somos nuestros propios jueces. Porque por nosotros mismos nos hemos hecho este juicio, que es el juicio de Dios, así se le llama. Pero es en realidad nuestro propio juicio hecho por nosotros mismos, por desobedecer a Dios, a sus leyes, por escuchar a la religión, por escuchar a la ciencia materialista, por escuchar a los políticos envanecidos. Si ahora tenemos necesidad de gobernantes, de maestros, de jueces, es porque no estamos todavía capacitados para escuchar a la voz de la conciencia. Porque si escucháramos a la voz de la conciencia, no requeriríamos de que nos estuvieran controlando con reglas o leyes absurdas. Por poner un ejemplo, la ley del aborto mata al inocente. En la cárcel te ejecutan tomando tu vida y no te redimen, solo te castigan. Existen fronteras, cada país con sus reglas y leyes, creyendo nosotros que somos estadounidenses, mexicanos, japoneses, cuando en realidad somos espíritu y no debería de existir fronteras, ni límites, ni visas, ni pasaportes. Cuando todos llevemos la misma doctrina, las mismas enseñanzas espirituales, entonces sí, no va a haber necesidad ni de jueces, ni de gobernantes, ni de maestros, ni de límites, ni de fronteras. ¿Cuándo va a pasar todo eso? Muy en el futuro. Por ahora, lentamente vamos a salir del estancamiento moral y espiritual. Desafortunadamente, el dolor nos está purificando. Porque así lo quisimos. Porque todavía hay necios, reacios de entendimiento y duros de corazón, y son los que van a seguir sufriendo. Sin embargo, el que se prepare, el que escuche, se va a salvar. Podrá salvar a una porción de espíritus también. Con sus ejemplos, con su regeneración, con sus obras. Ya no bastan las palabras. Volver a Dios y volver a la naturaleza. Ese es el camino. Esa es la ruta. ¿Cómo lo lograremos? Con la doctrina salvadora de Cristo. La doctrina espiritual, que es la misma. Solamente que ha sido adulterada a lo largo del tiempo, pero vuelve con más fuerza y con lecciones elevadas para explicarnos nuevamente el camino de salvación, que es una barca, es un barco, es donde nosotros debemos de estar si queremos salvarnos moral y espiritualmente y alcanzar la comunicación perfecta con Dios de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes. A eso es lo que debemos de dedicar nuestra vida.
Sí, si queremos tomar el camino de la ciencia, hagámoslo, pero que sea una ciencia benéfica. También hay espiritualistas en las religiones, en las sectas, en la política, pero todo esto va a desaparecer. Porque no debe de haber grupos dividiendo a la humanidad, ni partidos políticos que lo que en realidad hacen es dividir al pueblo para controlarlo. ¿Por qué tenemos que escoger un partido político o ser de izquierda o derecha? ¿O por qué tenemos que permitir que haya naciones o patrias materiales? Por eso, a quien debemos de amar en primer lugar es a Dios, no a la patria material. Para no caer en errores, para no ir fanáticamente a una guerra fratricida, para no pelear grupos contra grupos, como lo hacen las sectas y las religiones cristianas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, eso es lo que significa ese mandamiento. Y amar a tu semejante. De ahí deben de venir todas las leyes. De esos dos preceptos. Entonces, estamos en el fondo del abismo. Que no nos quieran engañar con eso de la tecnología y de la ciencia materialista y de que las religiones van a unirse para que todas tengan al mismo Dios. No podrán, porque son muy diferentes entre sí. Porque la ciencia no nos puede gobernar. Porque es tiempo de que luche el espíritu. Sí, fue derrotado, pero se tiene que levantar. Tenemos que levantar y preparar nuestro corazón y el espíritu con virtud, con fe, con el estudio, meditación, análisis de las lecciones espirituales y su práctica constante. Esas son armas que tenemos que tener. Herramientas que nos ayudarán en nuestra vida diaria. Curso gratuito de espiritualismo. ¿No te gusta la política? ¿No te gusta la religión? Se solicitan espiritualistas. Te invitamos al estudio gratuito en internet para la formación de espiritualistas. Búscalo en el canal de YouTube como Evolución y Perfeccionamiento Espiritual y sigue nuestras redes sociales. Descarga el libro de forma gratuita y juntos haremos una mejor nación y transformaremos al mundo. Nota: no seguimos ideas políticas, religiosas ni sectas. Atentamente, Evolución y Perfeccionamiento Espiritual.